Llevo 6 minutos mirando cómo el agente de OpenCode me construye un módulo de Odoo desde cero. Hemos cometido algunos errores, pero los ha corregido a todos con éxito. Y solamente me ha costado 32 centavos. Vamos a ver qué ha hecho exactamente OpenCode. Vamos a hacer el módulo, chicos. Te vas a Doc. Lo que hice aquí es agregar un nuevo prompt para que lo pruebes. Es mucho más parecido a lo que haría un consultor. El proyecto actúa como un desarrollador senior 19, en nuestro caso, trabajando como agente autónomo. Objetivo, crear un módulo. Sale Commission OpenCode. Así se va a llamar la rama. Ya tengo listo el prompt para pasárselo. Odoo 19, pegar aquí el contexto para no perderlo. Tareas activas actuales. Voy a dejarlo así, lo guardo. Vamos a ver qué hace. Primero, para comprobar que todo esto vaya bien, me voy a ir a mi repositorio. Voy a elegir Odoo 19 Examples. Voy a ver en qué rama está trabajando. Por defecto se la voy a dejar en Main. Si él hace cambios, aquí nos vamos a dar cuenta. Míralo, ahí está camellando ya a tope. Trabajando con Git, está viendo las ramas. Y seguramente vamos a ver si nos hace caso de que le hemos dicho que tiene que crear una nueva rama para este desarrollo. Ah, sí, mira, ya te dice aquí que la va a crear a la nueva rama. Mira cómo la acaba de crear ya Sale Commission y ahora ya está agregando los ficheros. Mira cómo está trabajando ahí en automático. Los programadores, la verdad es que si seguimos en esta ruta tal y como están las cosas, lo que vamos a hacer es implementadores de código. Y es necesario porque el desarrollador al final va a quedar, la tarea que nos va a quedar a nosotros es esta, la de validar de que todo esté bien, que el código esté adecuado, de que esté respetando el framework, que respete los patrones de diseño de Odoo, que respete el estándar de desarrollo establecido por el equipo, la empresa o el propio Odoo. Ese va a ser nuestra tarea, implementar. Bueno, y hacer este módulo, de momento va un 6% de uso, 12 centavos de gasto, Pero fíjate que si tú te preparas bien con los requisitos, con el fichero de agents, con todas las especificaciones, va a ser mucho más eficiente la programación que empezar así, sin nada en blanco, cargando los archivos. Este de aquí, el Sale Commission Line, sí, esto es para registrar el histórico de comisiones que le pedimos. Luego veremos los campos y todo eso si se corresponde. Va muy parecido al código que ya teníamos. Campos compute. No me acuerdo si lo hicimos con Copilot, pero ahí se equivocó mucho. Ah, muy importante, para que él se ayude de verdad en Odoo, tienes que dejarle en el proyecto la configuración del OdooConf, que activarle el log, porque él va chequeando el log. Algún error le va a salir y él lo va a poder revisar y corregir si hay algún problema. Terminado la tarea en 6 minutos 20 segundos. Una bestia este DeepSeek. Y eso que estamos usando el regularcito. 0,17 centavos de gasto, 7% usado y ha utilizado 71,000 tokens. Ahí está el resumen. Ahí nos pone la ubicación donde lo ha dejado, la rama, la estructura del módulo, los modelos que ha creado. Este es una herencia extendido. O sea, una pasada este agente. Me equivoqué. Antes de confirmarlo, le voy a dar a Stage All para que el stage esté limpio y yo ahora poder ver los cambios que ha agregado. Vamos a empezar ahí. Bueno, se me olvidó decirle que al final haga una actualización del módulo, pero es posible que esto poco a poco, con la experiencia, vamos mejorando el fichero de agents para indicarle toda la ruta de cómo se tiene que comportar, ¿no? Cómo tiene que trabajar, como si lo estuviese haciendo yo en producción real, pero para que lo haga la gente. Entonces, todo el comportamiento tuyo como desarrollador lo tienes que ir reflejando en el agents.md para que lo respete y siga como tus normas o tu estilo de trabajo. Le puedes mandar mensajes y se van quedando en cola, no pasa nada. Cuando él termine la tarea que en curso, procesará mi siguiente mensaje. Y hay modificaciones, ya ha cambiado. Aunque si lo renombró, es normal que se elimine todo y se vuelva a redefinir con el nuevo nombre de TL Sale Commissions. Ya lo está renombrando, ya lo ha cambiado. Se va a chocar con este de aquí. El problema es que en esta rama yo ya tenía antes un módulo, pero al crearse una nueva rama arrastró el mismo módulo. Como está comprobando y tenemos un problema de que tenemos módulo duplicado, lo voy a interrumpir. Voy a copiar y se lo voy a enviar otra vez.
Ahí él seguro que va a empezar a hacer un diff para comparar todos los ficheros. Lo bueno es que él tiene mecanismos para comprobar, cosa que a nuestro alcance nos costaría un poquito, ¿sabes? Empezar a comprobar, a comparar. Hay cosas que sí las tenemos muy claras y somos muy directos, pero hay otras que una máquina siempre nos va a ganar. Por ejemplo, en saber todos los comandos que tiene que ejecutar para hacer comparaciones de ficheros, para comparar incluso por fecha de creación, por histórico de commits, porque él tiene todo el conocimiento de los comandos que tiene que ejecutar. Nosotros tenemos que a veces pues recordar. Bueno, parece que ya lo está eliminando. Marcado para borrar. Aunque existe esto, todavía no limpia bien la rama, pero ya no hay nada de ficheros. Es que me olvidé de mirar el repositorio, y aunque tú crees una rama nueva, siempre vas a arrastrar porque es una copia de lo que ya había. Este man es una bestia para ejecutar comandos. Instalación y updates limpios sin errores. Resumen final: rama Sale Commission Open Code estaría terminada. Vamos a comprobar, aunque esto de verdad no me gusta. No me gusta cómo ha quedado aquí. Ahora ya aparece bien. Model Constraint. Lo ha hecho bien. Mira la restricción como lo ha hecho. Lo ha hecho súper bien. Vamos a ir a ventas. Aquí están los commissions. Está duplicado el menú. Bueno, al final ya me va gastando 30 céntimos por el fallo tonto ese que hemos tenido. Nos hubiese salido a 15 centavos el módulo y ahora se nos ha duplicado el gasto simplemente por un fallo tonto. Eso es bueno que nos pase porque así vamos viendo cómo optimizar el uso de estos agentes IA. Porque aquí ya estamos jugándonos dinero, que es poco, pero puede tener un impacto según el volumen de tareas de programas que estés creando. Vamos a ver qué nos dice. Sin errores. Pegado ahí un reinicio para ver que no hay ningún problema. Vale, ahora sí, ya tenemos las comisiones. Vamos a crear un commission rule. Michel Admin, la comisión del 15%. Listo. Creamos un presupuesto. Commission amount 29, 15%. Está perfecto esto, no ha dado ningún problema. Vamos a ver commission amount. Aquí está el compute. Vamos a ver si lo está haciendo sobre el amount untaxed. Vamos a formatear ahí un poquito el código con RAF. Y sí, estamos utilizando amount untaxed, que es lo correcto. Por lo tanto, está muy bien. Es 198, el 15%. Así para que no nos engañe. Por el 0,15%. Son 29,7. Perfecto, lo ha hecho muy bien. Vamos a confirmar este pedido. Admin ya se ha ganado ese 15% de comisión. Nos vamos ahora a commissions. Comisiones generadas y ya tenemos la entrada. Lo he hecho bien, o sea, es 0 errores trabajar con un agente de IA. La diferencia es que antes nosotros estábamos utilizando una IA híbrida en el primer video cuando lo hicimos, pero esto ya es una IA más autónoma. Nuestro perfil está todavía por encima, estamos todavía dándole las instrucciones, revisando que todo vaya bien, pero ya prácticamente DeepSeek se lo ha comido enterito al módulo. Bueno, tenemos que hacer más registros para ejemplos, pero la prueba funcional la ha hecho perfecto, muy bien. Después ya le podemos decir en otra vuelta de tuerca, vamos a crear un informe de comisiones para los comerciales, para que luego el jefe les pueda pagar y diga, ah, mira, esto hay que pagarle a los comerciales en este periodo. Bueno, chicos, hasta aquí el video. En el próximo video nos falta ver el agente, ¿vale? Como ahora ya tenemos contratado el plan Open Code Go, si nos vamos aquí a descargas, ya lo podemos integrar con nuestro editor preferido. Tienes la extensión para VS Code, para Cursor, para Z, que es en mi caso, y lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a configurar para poder trabajar ya con todo integrado, porque es lo que más me gusta. Si te das cuenta, hasta ahora estoy intercambiando todo el rato del terminal pasándome a Z Editor, pero qué mejor que integrarlo aquí mismo. Mira, yo aquí lo puedo integrar con los agentes aquí, y aquí nos va a aparecer los nuestros, los de Open Code. Pero bueno, esa configuración la vamos a hacer más adelante. Aquí vamos a agregar un nuevo agente, podemos agregar aquí el agente de Open Code, ahí lo tenemos. Así que lo vamos a hacer la integración en el próximo video para que no sea tan pesado, pero ya hemos visto ahora una prueba cómo hemos desarrollado un módulo para Odoo completito de comisiones para los comerciales utilizando este
agente de inteligencia artificial de OpenCode. Y aquí está el gasto final, 32 centavos de dólares, 10% de uso, y hemos gastado 103,000 tokens. OpenCode Stats. Ahí tenemos todo. El resumen, sesiones, mensajes, y ahora ya nos sale el coste. 32 centavos de dólar vamos gastando. Hasta aquí con el video tutorial. Suscríbete para más videos de cómo desarrollar en Odoo con inteligencia artificial.